tardes y bienvenidos a todos al Cosentino City Mallorca. Os agradezco por estar aquí, para estar con nosotros, porque, bueno, como sabéis, aquí en Cosentino City Mallorca nos ilusiona mucho dar la posibilidad a todos los profesionales de nuestro sector de aprender, de compartir experiencias, de formarse, y de pasar un poquito de tiempo con nosotros. Así que muchas gracias por participar esta noche y por vuestro interés. La temática del evento de hoy es algo que para Cosentino tiene una importancia fundamental, ¿vale? Si el tema de la gestión del agua ya está en la mesa de muchas compañías, de muchos gremios hoy en día, ya está en la mesa de Cosentino desde hace mucho tiempo. ¿Por qué? Bueno, básicamente sobre todo porque toda nuestra producción se hace en el desierto de Almería, donde la gestión de este recurso, el agua, una buena gestión de este recurso se transforma en un asset fundamental por la compañía y para el buen éxito de la compañía. Me corto y dejo la palabra a Carmen Mendoza Arroyo, que es directora del Máster en Cooperación Internacional y Arquitectura de Emergencia Sostenible a la Universidad Internacional de Cataluña, que nos introducirá a nuestros ponentes. Muchas gracias. Muchas gracias y buenas noches a todos. Yo soy de la Junta Directiva de la Asociación Sostenibilidad y Arquitectura y junto con Cosentino estamos organizando estos eventos para hablar de temas de gran relevancia, yo creo, para el sector. Antes de empezar, y a petición de mis compañeros de ASA, permítame expresar en nombre de todos los representantes de ASA y los socios el sentido pésame por la pérdida de un gran colega, amigo y colaborador que es Luis Comerón, que era el presidente del CESCAE. Queremos expresar nuestro mucho dolor por todo lo que ha pasado con su pronta fallecimiento ayer. Bueno, el objetivo de estos eventos, y de ahí el tema de hoy, es contribuir a repensar nuestro trabajo como arquitectos, personas del entorno construido, nuestra responsabilidad en tiempos de grandes retos como es el cambio climático. El agua y el cambio climático son muy relacionados, como saben, porque de 9 de 10 eventos de desastres naturales son causados por el agua. Por tanto, nuestra crisis climática es una crisis de agua. Y en ese sentido, queríamos traer aquí sobre la mesa distintas perspectivas de cómo nuestra responsabilidad como personas del entorno construido podemos contribuir a repensar su utilización, su reutilización, todo el ciclo del agua desde distintas perspectivas. Primero, desde dos ponencias que están pensando tanto en la investigación y cómo ver el agua como una percepción distinta con la ponencia de Ana. Luego, con la ponencia de Borja sobre nuevas tecnologías y cómo puede influir. Me estoy quedando sin aire. Y por último, dos ejemplos de este ciclo holístico del agua a través de dos despachos de Mallorca. Entonces, sin más, le quiero dar la palabra a Maya Arzadun de Cosentino, que nos va a explicar un poco sobre cómo es la perspectiva que tiene Cosentino con respecto a este tema. Ella es responsable de la huella ambiental de Cosentino y trabaja hace 6 años aquí. Así que, Amaya. Muy bien, pues empezamos. 15 minutos, nos han pedido que nos ciñamos al tiempo. Es complicado en solo 15 minutos contaros todo lo que estamos trabajando en cuanto al agua, pero lo intentaré. Bueno, en primer lugar, un poco por ubicarnos, porque entendáis qué es Cosentino. Me ha parecido bastante práctico esta slide donde se puede ver un poco nuestras dimensiones, ¿no? Y eso que tampoco está actualizada del todo, pero yo el primer día que llegué dije, Dios santo, si esto es un polígono industrial y todo es Cosentino. Pues efectivamente, estamos ubicados en Cantoria. Cosentino empezó como Mármoles Cosentino en 1979. Era un tallercito más de mármol que estaba por aquí. Es que se ha mantenido la ubicación original. Y bueno, pues fue creciendo, primero con Silestone, luego con Decton. Ya tenemos 3 grandes marcas en el mercado y 8 fábricas de producción, de las cuales 7 están en Almería.
12 talleres de elaboración en Estados Unidos, donde nos hemos expandido muchísimo porque la mayor parte de los productos que exportamos es a Estados Unidos, 127 Cosentino Centers, que son como pequeños almacenes que están distribuidos por todo el mundo, 23 cities como este, 23, no, pero me has dicho que eran más, ¿no? Cities, 27. Pues mira, tengo que decirles que lo actualicen. Es que va tan rápido el crecimiento que no... Y 3 Cosentino Hubs, que son grandes almacenes en sitios geográficos determinados, y más de 80 distribuidores oficiales, ¿no? Entonces, bueno, pues con estas cifras, para Cosentino siempre ha sido muy importante su compromiso estar alineados con los Objetivos de Desarrollo Sostenible, hasta el punto que nuestro propósito se reescribió como inspirar a las personas a través de espacios innovadores y sostenibles. El y sostenible se añadió hace unos pocos años, un poco para transmitir la verdadera imagen, ¿no?, de Cosentino. Y la sostenibilidad tiene que ser abordada desde estas 3 áreas principales. Yo estoy más en la ambiental, en el Departamento de Sostenibilidad. Soy la responsable de huella ambiental y análisis de ciclo de vida, pero estamos trabajando muchísimo también en analizar y cuantificar el impacto social y económico. Centrándonos más un poco en el tema de la gestión del agua, bueno, pues efectivamente, como ha explicado Caterina, nosotros llevamos muchísimos años teniendo mucho cuidado con nuestro consumo de agua, hasta tal punto que desde 2015 ya tenemos vertido cero en ese enorme polígono industrial que veis, donde se mueve muchísima agua. No vertemos ni una sola gota. Esto a mí, por ejemplo, me sorprendió porque venía de... Bueno, yo ya veis que almeriense no soy, soy vasca, soy de Bilbao. Y venía de trabajar en otra fábrica en el puerto de Bilbao, donde, hay, como en muchas otras fábricas, es común depurar el agua y verterla, con unos límites de vertido establecidos, pero es algo normal. Y cuando llegué y me dijeron que allí no había vertido, dije, ¿y cómo lo hacéis? Bueno, pues ese cómo lo hacéis es un poco una mezcla de estas 3 cosas, ¿no? Lo primero es la eficiencia hídrica. Está claro que la mejor variable es la que no se produce, es decir, no hay que reducir aquello que no consumimos o no producimos, ¿no? Y de eso se trata la eficiencia, en tratar de consumir el mínimo agua posible. Con todas las fábricas y operarios que hay es dificilísimo que les entre en la cabeza que no hay que abrir el grifo, que hay que recircular el agua continuamente. Y bueno, pues gracias a eso tenemos un 99% de, bueno, 99,4% para ser más exacta, de reciclado de agua en nuestros procesos. Ese pequeño 0,6% se debe a la evaporación realmente, porque, claro, como en todos los sistemas, sí que hay un pequeño excedente. Muchas veces, pues si hay una parada, si hay una avería, cualquier cosa, lo que hacemos es volver a tratar ese agua con tratamientos adicionales y la utilizamos para el riego de nuestras zonas verdes, que son bastante extensas, siempre con planta autóctona, con pocas necesidades hídricas, bajo mantenimiento. Y bueno, pues gracias a esa reutilización podemos darle un nuevo uso al agua, ¿no? Ahora ya estamos un paso más allá para ver cómo podemos, en ciertos procesos productivos, recuperar parte del agua que perdemos, por ejemplo, en forma de vapor de agua, que esto ocurre mucho en Decton, porque Decton es una mezcla líquida que luego, mediante distintos procesos, atomización y secado, hay que eliminar del todo ese agua. Entonces, estamos viendo cómo recuperar ese agua sobrante, donde se consiga hasta un 10% de recuperación del consumo, que no es nada despreciable, ¿no? Entonces, rápidamente, nuestra evolución pues bueno, ha sido siempre potenciar el vertido cero. En 2018 fue cuando conseguimos el 100% del riego con agua reciclada. Este año pasado hemos sido galardonados con el Agua Gold, que os lo contaré un poquito más adelante. Y muy importante, el año que viene tenemos un proyecto muy bonito, que es el proyecto de una nueva ERAR. ¿Qué es esto? Una ERAR es una estación regeneradora de aguas, porque la gestión es muy importante, pero el origen también es igual de importante. Entonces, con esto lo que vamos a conseguir es que el 100% del agua que utilicemos, en vez de venir de fuentes naturales vírgenes, venga de la estación depuradora de aguas urbana, que es esta que veis ahí, que parece pequeñita, pero trata las aguas de 3 municipios cercanos, y entonces podríamos tratar hasta 600.000 metros cúbicos al año,
para que el 100% del agua que consumimos venga de un origen reciclado. Entonces ya sería reciclar el agua reciclada, reutilizar, bueno, que así debe ser, ¿no? Que haya Rs por todos lados, pero la primera, reducir siempre. Entonces, bueno, este proyecto está ya en marcha y esperamos que este año ya empecemos a consumir agua reciclada. Lógicamente, hay que garantizar la higiene y la buena desinfección del agua, entonces tiene un potente equipo de ultrafiltración por membranas y desinfección, ¿vale? Bueno, lo que os comentaba de Esagua, bueno, la red Esagua es una red de empresas comprometidas con el uso sostenible del agua y la huella hídrica. Lo que hacen es un poco fomentar el que las empresas calculemos nuestra huella hídrica. Hoy en día la huella de carbono está en boca de todo el mundo, pero bueno, todavía hay mucha gente que no se anima a calcular la huella hídrica o huella de agua, que realmente es más correcto este término. Y también formamos parte de Step by Water, que es una alianza española por el Decenio de Naciones Unidas para Agua y Desarrollo Sostenible. Entonces, bueno, pues realmente pues fue Esagua un poco quienes nos dijeron, oye, con todo el trabajo que estáis haciendo y tal, y habéis calculado la huella de agua, ¿no? Y sí, tenéis un plan de medidas de reducción y sí, por supuesto. Joder, pues sí, deberías tener la categoría Gold. ¿No? Bueno, pues qué bien. Entonces, esto es lo bonito, yo creo, ¿no? Cuando llegan los premios o los reconocimientos por lo que estás haciendo, no que hagas algo para ganar un premio, sino que simplemente llegue, ¿no? Y esto ha sido así, estamos muy orgullosos de ello. Y por último, ya para acabar, voy bien, ¿no? Sí. Bueno, quería hablaros del diseño de los productos enfocado a la sostenibilidad. Cosentino cuenta con un potente equipo de I+D, que lo forman casi 100 personas, y entonces para nosotros la innovación es muy importante y cada vez más estamos tratando de hacer ecodiseño. Digo estamos tratando porque el ecodiseño es una palabra muy fácil de decir y muy difícil de lograr realmente, pero ahí vamos. Entonces, la forma de hacer ecodiseño realmente es conocer bien todo el ciclo de vida de los productos, porque muchas veces los impactos están en etapas donde no lo crees, ¿no? Nosotros, por ejemplo, lo hemos visto con el producto de Silestone, que casi el 80% del impacto de Silestone es la resina que consumimos para hacer Silestone. El producir esa resina, es decir, por mucho que nosotros tengamos muy buenas medidas y produzcamos de la mejor manera posible y lo más sostenible posible, cómo se produce la resina que nosotros consumimos, pues también es responsabilidad nuestra, ¿no? Entonces, estamos haciendo una labor muy importante con nuestros proveedores para entender ellos qué medidas tienen, qué están haciendo, si no han calculado su huella de carbono, su huella hídrica, que la calculen. Y entonces, bueno, pues esto se traduce luego en las EPDs, que son las declaraciones ambientales de producto, que yo creo que es una herramienta muy buena como gesto de transparencia, porque es un documento donde tú puedes ver perfectamente todas las categorías de impacto de un producto, ¿no? Entonces, bueno, nosotros este 2021 hemos actualizado la EPD de Decton y de Silestone y hemos visto pues lo que esperábamos ver, ¿no? Que hemos tenido una reducción considerable en distintas categorías de impacto y, bueno, pues gracias a eso, normalmente los puntos LEED y BREEAM, solo por tener EPD a un producto se le da un punto. Y nosotros ya, Decton tiene 2 puntos y Silestone 1,5 puntos. Entonces, bueno, estamos muy contentos también por esto y yo creo que es importantísimo para saber dónde hay que centrar el tiro. Por ejemplo, en Decton hay que centrar el tiro en la producción. ¿Por qué? Porque el agua es uno de los ingredientes de la fórmula de Decton. Entonces, pues mediante ese proyecto que os he contado de recuperación del agua de las chimeneas, seguir trabajando por la eficiencia hídrica, podemos mejorar el impacto ambiental de nuestros productos. Y hasta aquí. Gracias. Muchas gracias. Realmente pasa por el valor del agua, ¿no? Yo creo que todo pasa por reconsiderar cuál es ese valor y en todo lo que hacemos. Como les decía antes, vamos a empezar también con un tema más de investigación, de percepción del agua, y es Ana Monviedro. Si quieres vas instalando la presentación y te voy presentando,
Cada ponente tendrá 15 minutos, pero luego sí que queremos abrir para preguntas, o sea que si tienen preguntas las recogerá Ona, ¿no? Y al final haremos preguntas para todos los 4 ponentes. Ana es miembro, investiga desde el año 2014 las relaciones entre el espacio construido y el comportamiento humano. Su pasión por la divulgación y la investigación le ha llevado a trabajar como docente en diferentes ámbitos. En 2022 está prevista la publicación de su primer libro, Neuroarquitectura, aprendiendo a través del entorno, en el que comparte cómo los factores no visibles de la arquitectura tienen una implicación en el aprendizaje. Cuando quieras, Ana. ¿Qué tal? Buenas tardes. Bueno, muchas gracias. Levantada, ¿no? Gracias por la invitación, antes de nada. Y bueno, gracias a ASA por organizar el evento y a Cosentino por contar con nosotros y por darnos la oportunidad de compartir diferentes visiones sobre el uso del agua en la arquitectura. En mi caso, como comentaba Carmen antes, me interesa mucho cómo diferentes factores del ambiente tienen un impacto en cómo nos sentimos. Entonces es parte de lo que voy a compartir hoy con vosotros. En 15 minutos no me va a dar tiempo a ahondar mucho, pero espero transmitiros esta pasión por lo que sucede en nuestro cuerpo cuando estamos expuestos a diferentes situaciones. El agua como elemento de construcción se ha utilizado históricamente, no voy a entrar en las termas de Caracalla, no voy a ir a tan lejos, ¿no? Pero sí que creo que conocemos todos ejemplos en los que el agua nos ha ayudado a, por ejemplo, ver el cielo, ¿no? Ver qué día hace en la calle cuando estamos dentro de nuestros hogares. Esta es una de las case study houses que hay en California, que son un ejemplo fantástico y magnífico de cómo el agua forma parte del ecosistema de la vivienda. Otro arquitecto, ¿no?, que como terminé la carrera en Finlandia me influyó muchísimo en la manera que tuvo de enfrentarse a situaciones relacionadas con el agua en la vida, fue Alvar Aalto. Este es un detalle del lavamanos en el sanatorio de Paimio, que bueno, como ya sabéis, seguramente si sois arquitectos o diseñadores conocéis este ejemplo, el ruido del goteo del agua a los enfermos de tuberculosis que no se pueden mover porque bueno, tienen que estar mucho tiempo postrados, pues se les puede hacer bastante desagradable. Entonces Aalto diseñó un lavamanos para que el goteo no sonase. Entonces esta sensibilidad ante las situaciones de la vida diaria relacionadas con el agua son las situaciones que hacen que la arquitectura sea realmente excelente, ¿no?, desde mi punto de vista, y es porque están vinculadas con qué es lo que sucede en el espacio con el usuario. Cuando estudié este proyecto y nos contaban esto de las gotas de agua, yo pensé ya, pero ¿y por qué? ¿Por qué no me molesta el ruido de un grifo corriendo y sí me molesta el ruido de una gota goteando? Y entonces, al final, siempre que he tenido estas dudas, he terminado estudiando el sistema nervioso, ¿no? Por eso le llamo neuroarquitectura, aunque es más neurociencia aplicada a la percepción de la arquitectura. Y lo que sucede es que nuestro cerebro, y por eso sucede el aprendizaje, lo que hace es que siempre se anticipa a lo que va a suceder. Al cerebro le gusta adivinar, ¿no?, y le gusta que sea difícil, además. Le gustan los secretos, le gusta el misterio, le gusta la oscuridad. Y el sonido constante de un goteo es como el sonido constante de un segundero, y es que el cerebro ya sabe lo que va a pasar, entonces cansa, agota, ¿no? Y es que el sonido se nos mete, ¿no?, a nuestro sistema nervioso a través de nuestros oídos y condiciona mucho cómo nos sentimos en cada momento. Hay un sonido que todos conocemos, el sonido del agua, que cuando estuve estudiando cómo funcionaba el oído, y esto que os cuento, ¿no?, de las gotas, dije, bueno, ¿y por qué podemos escuchar el sonido del mar eternamente y sin embargo no nos cansamos, ¿no? O sea, ¿qué hacen nosotros? Entonces, lo que sucede con el sonido del mar, que ya lo conocéis seguramente, sobre todo si vivís aquí, es que junta muchas ondas muy diferentes simultáneamente. Entonces tiene, bueno, ondas medias y ondas bajas, y ayuda a anular determinados sonidos, ¿no? Entonces, bueno, en concreto he traído el sonido que más se parece
al sonido del agua del mar. Bueno, no sé si conocéis, si sabéis algo de acústica, está el ruido rosa, el ruido blanco, ¿no? Pues el ruido brown, que no se llama brown por marrón, sino por la persona que lo descubrió, suena así. Y es bastante similar al ruido del mar, si os dais cuenta, ¿no? Entonces, este ruido perdonad, ahora, vale. Este ruido, que podríamos escuchar eternamente, porque no nos cansa. Ahora. El ruido brown lo que tiene unas características muy similares al ruido de las olas del mar. Entonces nos ayuda a cancelar otros sonidos. Esta es una representación tridimensional del ruido brown, porque cuando he estudiado acústica siempre se hacen representaciones planas y el ruido es tridimensional, el sonido es tridimensional, ¿no? Y creo que es importante. Entonces, ¿qué sucede con el sonido constante del agua, con estas vibraciones que actúan como canceladores del sonido? No sé si tenéis o conocéis los cascos que ahora se han puesto de moda, pues actúan parecido, ¿no? ¿Y qué sucede cuando tenemos silencio o cuando tenemos una cantidad de ruido menor en el ambiente? Pues hay un investigador, Michel Levanquin, que tiene una entrevista muy interesante que si alguien se la quiere leer os la puedo pasar, os la voy a resumir un montón porque no tenemos mucho tiempo. Pero en esta entrevista Michel explica qué sucede en nuestro sistema nervioso cuando estamos expuestos a los sonidos de la naturaleza. Entonces creo que en la arquitectura, sobre todo en la sociedad en la que vivimos, que no sé si por el tanto impacto de tanta tecnología y tanto ruido de la sociedad, se nos están olvidando los sonidos de la naturaleza y el proyecto arquitectónico puede ser una vía también para dar acceso a estos sonidos de la naturaleza o para crearlos, o sea, añadir agua en nuestros proyectos nos puede ayudar, ¿no? Entonces, ¿pero qué es lo que sucede a nivel neuronal? Cuando estamos en silencio, y bueno, hablo del silencio, no de la ausencia total de ruido, que sería terrible, una cámara anecoica, no sé si sabéis lo que es o si habéis estado dentro, pero la ausencia de ruido quiere decir que dejaría de entrar partículas en nuestra cóclea, ¿no? Dejarían de vibrar y nos marearíamos. Entonces necesitamos que haya cierta vibración. Esta vibración, ¿no? Lo que nos ayuda es a que en el sistema límbico se secree una hormona que se llama noradrenalina y ayuda a que fomenta la concentración. Lo que pasa que tiene que estar en pocas cantidades, porque si no hay mucha actividad neuronal, se segrega mucha glucosa y nos cansamos, ¿no? Entonces es necesario que estas etapas, estos momentos de silencio, ¿no? Natural, estén también alternados con un poquito de ruido, ¿no? Un poquito de escuchar música, de tener, ¿no? Entonces esta alternación, ¿no? Este ir y venir, nos ayuda a tener lo que son las duchas neuronales, porque se limpian las neuronas. Esto lo explica muy bien, de hecho, no sé si sois amantes de la cultura japonesa, pero en Japón se pusieron mucho de moda los baños de bosque, que le llaman. Que es bueno, pues esta es la esencia de por qué los baños de bosque nos ayudan con la concentración, ¿no? Creo que la arquitectura, la presencia de agua, ayuda a crear este tipo de ecosistemas dentro del hogar. Si tuviéramos más espacios de este tipo, quizá la sociedad iría un poquito más, ¿no? calmada y nos ayudaría mucho a construir un mundo mejor. Todos conocemos referencias en las que el agua tiene un papel súper potente que forma parte de la arquitectura y pues estas son las termas de Valls de Peter Zumthor. Y claro, Peter Zumthor, que también soy una gran apasionada de él, seguro que muchos de vosotros, dice que es esencial identificar el silencio mental de cada uno, ¿no? El tuyo propio y nosotros como arquitectos el de nuestros clientes, porque así produciremos un buen trabajo, ¿no? Y claro, yo ahora que he tenido la oportunidad de compartir esto con vosotros he visto que el agua es una buenísima oportunidad para que podamos llevar el silencio también a la arquitectura y que lo utilicemos el agua para construir no solo físicamente sino también sensorialmente. Y esta es mi pequeña aportación. Muchas gracias.
Muchísimas gracias, Ana. Realmente es interesantísima este tipo de investigación y creo que es esto otra vez, ¿no? Volver a valorar el agua desde otra perspectiva de nuestros proyectos. Quería darle paso a un proyecto que es también muy interesante, innovador. Queríamos combinar lo que es investigación con también la implementación de proyectos holísticos del agua y en este caso está aquí con nosotros Borja Ferraté. Hola, buenas tardes. Bueno, muchísimas... Te presento un poco. Perdón. Borja es arquitecto, licenciado por la Universidad Internacional de Cataluña y obtuvo su doctorado en abril del 2017. Y entre el 2008 y 2011, Borja fue subdirector de Publicaciones de Cultura y Relaciones Internacionales de la Escuela de Arquitectura de la UIC. Y fue profesor visitante en 2011 en Pratt Institute en New York y también fue profesor invitado en 2017 dentro del programa Richard W. Trott Distinguished Visiting Professor en la Universidad Estatal de Ohio y actualmente es profesor de proyectos en la UIC, socio fundador de OAB, Office of Architecture en Barcelona, junto con Xavier Martí y Carlos y Lucía Ferraté desde enero del 2006. Y bueno, también ha publicado monografías, ha escrito muchos libros y ahora está dentro de un grupo de investigación que es lo que nos va a explicar ahora sobre agua y también el bienestar, ¿no?, de la vivienda. Gracias, Carmen. Muchísimas gracias por estar aquí y por invitarme a este espacio maravilloso, recientemente inaugurado ya hace unos meses. Muchas gracias a Cosentino y a la Asociación Sostenibilidad y Arquitectura que me has estado explicando desde que hemos empezado el viaje en Barcelona hasta este mediodía y estoy muy impresionado y me gustaría seguir en contacto. Debo decir también que me ha emocionado mucho la presentación que has dado porque hay varias cosas que me han traído recuerdos y voy a quitar minutos de mi presentación, ya la haré más deprisa, pero no me puedo aguantar de decirlo, ¿no? Yo recuerdo uno de mis primeros proyectos, un proyecto loco, una pareja de la India que me encargaron un proyecto a mi padre y a mí, fuimos a la India, les hicimos un proyecto que ya veréis que luego después nos salió, porque era un cliente muy peculiar, ¿no? Era un miembro del Parlamento, seguramente la segunda familia más rica de la India. Nos encargaban una casa de 3.500 metros, aquello era un poco obsceno, y en la sesión de trabajo les presentábamos el proyecto, el marido preguntó, vale, estas cubiertas que hacéis y tal, ¿podría aterrizar 2 helicópteros simultáneamente? Y yo le dije, pues mire, no lo sé, señor, no lo sé. Y la mujer me hizo una pregunta que me quedó grabada para toda la vida, ¿no? Que me dijo, yo esta piscina que has hecho y esta cascada y tal, ¿podrés escuchar el sonido del agua desde mi cama? Y yo le contesté, hombre, si los 2 helicópteros están aterrizando, seguro que no. Pero me ha hecho recordar ese momento. Y luego la última imagen que has puesto, esa piscina, bueno, esas termas, ahí es donde yo le pedí la mano a mi mujer con los copos de nieve cayendo encima de los hombros y aquello ya me has dejado. Bueno, entonces, hoy voy a hacer una presentación, ya solo me quedan 12 minutos, que es muy arriesgada porque es la primera vez que la hago así en público. La he presentado en webinarios, estamos trabajando en ello y no voy a hablar hoy de obras ni del despacho, ni me pongo la chaqueta académica. Como ha explicado Carmen, estoy en la Universidad Internacional de Cataluña y este proyecto se inició en la pandemia. Cuando estábamos confinados me comí mucho la cabeza, como muchos creo, y bueno, yo al querer realizar una actividad académica investigadora, he llegado a un punto en mi carrera académica docente en la que debo, y si quiero, seguir investigando y hacer investigación y publicar artículos indexados y todo esto que ya supongo que algunos conocéis. Y en la misma pandemia, la enfermedad, pensando y pasando muchas horas en el baño, porque era como un refugio en el hogar, ¿no? Los niños, la escuela online y tal, pensé la importancia que tiene el baño, ¿no? El baño es un lugar muy, muy importante. Y bueno, esa idea fue desarrollándose durante las semanas de confinamiento y llegué a esto, ¿no? Y entonces ahora hemos pedido una ayuda a la Unión Europea y he decidido traer este tema, que es el tema del agua, pero ¿por qué es el tema del baño? ¿Y cuán importante es el baño? Y pienso qué importante sería que tú pudieras participar en algo así, porque precisamente lo que os voy a enseñar no es bonito. Lo que os voy a enseñar es una realidad que he llegado a la conclusión de que es indefectible, o sea, va a pasar. Es algo que nos guste o no, eso que dicen que la tecnología es neutra, ¿no? No es ni buena ni mala, bueno, cuidado ahí, ¿no? Es un tema de debate que podemos hablar, ¿no? La tecnología, pero yo os voy a hablar de la tecnología en el baño. Entonces,
Este es un proyecto que hemos iniciado, incipiente, hemos pedido ayuda a la Unión Europea en fondos Next Generation y participando con varias... bueno, la idea es hacer transferencia de conocimiento y poder participar con el mundo privado, el sector privado, fabricantes como Cosentino y otras marcas grandes internacionales, y tenemos una... Entonces, bueno, estaba en la pandemia y estaba buscando por internet y tal, y encontré que este señor, Sanjeev Gambhir, que lamentablemente murió en julio de 2020, había publicado un artículo en la revista Nature. Ya han hecho un experimento con la Universidad de Corea y la Universidad de Stanford, en el que ya tienen un aparato, un inodoro, que ya detecta las heces, etc. Entonces, esta frase es la que me quedó, ¿no? Todos usan el baño, es inevitable, y eso refuerza su valor como unidad de detección de enfermedades. Entonces, a ver, muy rápidamente... ¿Qué es el problema que tenemos actualmente, ¿no? Los profesionales de la salud realizan análisis moleculares panorámicos para caracterizar muchas enfermedades, pero el problema de la medicina de precisión actual es que es siempre retrospectiva, es cuando ya los síntomas han aparecido. Un adulto medio va al hospital, va a hacerse pruebas, una media en Estados Unidos, según el CDA creo, va 4 veces al año, se hace análisis, etcétera y tal, ¿no? Como mucho. Entonces, los procedimientos clínicos invasivos, los análisis de sangre, no son adecuados para un seguimiento continuo de la salud en un entorno no clínico, ya que a menudo son angustiantes, costosos y gravosos para el público. Entonces, ¿qué oportunidades? Debemos darle el mismo énfasis a la prevención y a la detección temprana. Entonces, todas estas ideas iban corriendo y decía, ostras, el baño puede ser la primera línea de batalla contra la lucha de las enfermedades, pero enfermedades de todo tipo, enfermedades mentales, enfermedades infecciosas e incluso otros temas, ¿no? El del deporte, etcétera, las dietas, etcétera, etcétera. Entonces, el monitoreo pasivo y el hogar inteligente nos brindan información y orientación a través de un portal de salud. Si todo eso lo detectamos que en el baño se producen contenidos moleculares potencialmente ricos en información, como la respiración, el sudor, la saliva, la orina, las heces, todos los cuales son subproductos complejos que se ven afectados por los sistemas del cuerpo humano, y todos ellos tienen valiosísima información. Entonces, a partir de aquí pensábamos, ostras, ¿y si el baño fuera como ese triaje cuando vas a urgencias, ¿no? Y te coge pues, el pulso, la tensión arterial, etcétera, etcétera, de una forma, y ahí es donde está lo interesante, de una forma totalmente pasiva, que ni te des cuenta. Y ya Google se queda con todos los datos y ya sabe perfectamente lo que te pasa, ¿no? Ese es el problema, pero yo no me voy a dedicar a solucionar ese problema. Pero hay un tema ético evidente, la libertad de datos, los datos, el Big Data, etcétera. Pero va a pasar, o sea, está pasando ya. Eso se puede aplicar a temas, a enfermedades crónicas. Yo soy enfermo crónico de Crohn, diabetes, etcétera, ¿no? Dietas específicas, alergias y sobre todo el tema de la vejez que ahora entro, que es uno de los retos de la Unión Europea, como sabéis. Bueno, a través de implementación de tecnologías, sensores, uroflómetros, los típicos test de embarazo, pues test bioquímicos, químicos, etcétera. Pero hay muchos otros temas que son de la industria, la nanotecnología, que estoy seguro que vosotros ya estáis trabajando en materiales, nanomateriales, etcétera. Y el tema de la robótica cada vez estaba más presente a medida que iba leyendo, iba buscando, iba mirando, ¿no? Estos son todos los appliances que se pueden hacer. Disculpad que está medio en español, medio en inglés, he traducido lo que he podido, todo. Y entonces está la industria de los test en casa, ¿no? El test de antígenos que ya nos hacemos en casa. La industria va hacia aquí, está creciendo ya un 8% anual, la economía, y cada vez hay menos dispositivos que diagnostican más cosas, ¿no? Y el inodoro va a ser uno de ellos. ¿Cómo voy? Bueno, ya debo ir acabando, ¿no? Pero, por ejemplo, para que os hagáis una idea, hoy en día, estos son 10 ejemplos de test que se hacen en casa o a medias en casa, que envías el resultado, envías la muestra y analizan, ¿no? Pero tienes pues desde Alzheimer, hipotiroidismo, vitamina D, celíaco, cánceres de pulmón, de pecho, etcétera, etcétera, ¿no? Próstata, etcétera, tiroides. Todo esto ya son pruebas que te puedes hacer en tu casa y esto está creciendo a una velocidad increíble, ¿no?
Sigo, pero bueno, a mí lo que me interesa en el campo de la vivienda, que es mi campo de especialización en la carrera, en la universidad, yo doy siempre vivienda, es cómo todo esto puede transformar el hogar. Y un poco también pensando en la pandemia, en el que nos hemos dado cuenta de dónde vivimos, ¿no? Muchas personas se han dado cuenta de la casa en la que vivían, que no se daban cuenta porque pasaban unas vidas muy distintas. Y la importancia que le hemos dado a ese elemento tan importante que es la célula, que es la primera, lo que decía antes, la primera línea de batalla contra las enfermedades, pero también la primera línea de la vida, ¿no? Es que es donde es nuestros momentos más íntimos e importantes del descanso, etc. Y a mí lo que me interesa es hacia qué camino va. Y evidentemente después del baño viene acto seguido la cocina, ¿no? Que el tema de la cocina, la robótica, ya existen robots que tampoco empiezan a valer cada vez menos, que te preparan exactamente la sopa que tu abuela te hacía. Si se lo explicas bien al robot, él puede hacerte ese plato, ¿no? Entonces, luego está el otro reto, que es un reto que es la gente mayor. En 2030, en teoría, está previsto que más del 60% de la población, perdón, más del 70% de la población europea tendrá más de 60 años, lo cual es bastante impactante. Entonces, este es otro reto. Y el tema de la robótica es un tema que se está estudiando para cómo hacer la vida más fácil en las actividades básicas de la vida diaria. Y es un tema que es controvertido, no queremos, precisamente lo que se trata es de hacerlo, de minimizar el impacto que puede tener que un robot te ayude a vestirte, etc. Entonces hay que hacerlo desde muchísimos campos. Este proyecto de investigación es un poco, pues es transgresor, es disruptivo y al mismo tiempo es, bueno, revolucionario, ¿no? En este sentido. Entonces no sabes muy bien por dónde empezar porque las disciplinas son muchas, están todas interconectadas. Por eso yo hoy un poco vengo a reivindicar el papel que van a tener las universidades en los próximos años. Creo que es esencial la colaboración público-privada, ¿no? Y la colaboración con los centros de conocimiento, de transferencia de conocimiento, que son las universidades. En nuestro campus de la UIC, por ejemplo, todas estas disciplinas estarán implicadas en el desarrollo de este proyecto de investigación, que evidentemente es de gran abasto. Y entonces la idea es crear diferentes líneas con la Facultad de Medicina y de Farmacia, con la Facultad de Arquitectura y de Diseño de Producto y diseño industrial, el tema la bioingeniería, que es una facultad reciente en la UIC, psicología, ética, humanidades y luego todo el tema de tecnología pura y dura de programación, cloud, etc. Bueno, y aquí un poco esto es lo que vamos a hacer y las conclusiones ya las he hecho. No sé si ya he cumplido con el tiempo. Perfecto. Vale, pues luego, si queréis, hablamos de esto y gracias. Gracias, Borja. Creo que queda muy claro que es un trabajo colectivo, ¿no? Yo creo que de todo punto de vista repensar la utilización del agua, pero también ir más allá es un poco lo que queríamos con estas intervenciones. Ahora pasamos a ver ejemplos que yo creo que serán de suma interés para todos, porque es ver un poco el tratar el agua desde la vivienda, desde los proyectos. Así que sí, invito a Jaume Sala, que es del estudio Marés, aquí de Mallorca, o sea que igual sí, algunos ya lo conocen. Él es arquitecto y urbanista, máster en paisaje y actualmente profesor de proyectos del máster de paisaje de la Universidad de las Islas Baleares. El estudio Marés es un estudio de arquitectura, paisaje y territorio que desde hace 20 años trabaja en temas locales de la isla de Mallorca, especialmente en temas de eficiencia y sostenibilidad, con especial atención al uso de la energía, los recursos naturales y el ciclo de vida de los materiales en la construcción. Y hoy nos va a explicar un proyecto, Agua y Diseño Sostenible. Gracias. Chao. Sí, buenas tardes. Gracias por la invitación, tanto a la asociación como a Consentino. Encantado de estar aquí y vamos a ver qué hora es. Vale, intento, que a veces me alargo mucho y si no me vais parando, ¿no? Bueno, vamos a cambiar mucho de registro, digo porque os vamos a marear entre Ana, luego Borja y ahora pasamos a otro mundo, ¿no? Que es una aplicación práctica en este caso. Es un proyecto en el centro de Mallorca. Voy a hablar siempre con una postura muy local, ¿no? Os paso primero unas imágenes que hace años que hicimos en el estudio, cuando hacíamos el plan territorial,
que son un poco las imágenes conceptuales. La primera de las imágenes son las edificaciones que hay en Mallorca. Aquí, aparte de los núcleos urbanos, se puede edificar en suelo rústico y se ven cómo se va dibujando un poco la isla, la contaminación esta de la isla. Y en la derecha tenéis un mapa de agua, digamos, la agua superficial en este caso, que básicamente está formada por lo que son piscinas, las piscinas, chaflechos que decimos aquí, que son, etcétera, etcétera. Y vemos esa permeabilidad o ese colador que es Mallorca y esa extensión. Y todo esto lo pongo en relieve por la importancia del agua en un territorio como el nuestro, dramáticamente acotado, a ser una isla, y por la escasez de agua y que, bueno, año tras año vamos un poco empeorando. Todo esto junto por una invasión del territorio bastante extensiva y además puntualmente en meses de verano tenemos una intensidad turística alta y por tanto tenemos muchísimos usuarios. Si pasamos a datos más concretos, veis un poco aquí el agua que consumimos, el 40% que se pierde por red y básicamente estamos cogiendo el agua subterránea. En parte están los pantanos, etcétera, etcétera. Y abajo os he puesto también unos mapas para que os situéis un poco de la importancia del agua en Mallorca durante la historia y por qué el agua condiciona mucho la arquitectura tradicional, sobre todo, ¿no? Está, parte de los acuíferos, aquí a altura que hay 20, 50, 200 metros del nivel freático. El segundo mapa hacía referencia a los molinos, donde están ubicados los molinos de extracción de agua, y la última, lo que son las fuentes. Dado un poco esto de introducción para que veáis un poco la dificultad, y ahora veis un caso práctico de la dificultad de ser sostenibles en el tema o eficientes en el tema del agua. Esto es un proyecto que es una casa estudio, es donde nosotros trabajamos, vivo y trabajo aquí, por tanto conozco bien el tema. Es una casa que hace 4 años construimos y por tanto, aparte de modelizarla, hemos ido recogiendo datos durante 4 años, ¿no? La intención también es ver qué está pasando. Bueno, es una casa de... Perdón, un momentito que me he pasado yo. Es una casa de límite, está al límite del suelo urbano, está ubicada en Inca, justo delante de un monasterio. Justo al lado nos envuelve un parque de 80.000 metros cuadrados, que no hay agua, absolutamente. Y por eso, aquí veis un poco las imágenes. La casa sería esta, aquí abajo se ve un poco la cubierta de la casa, el monasterio, vistas a la Tramuntana. Esto un poco también lo pasamos. La casa sería la de la izquierda, un poco continuando. Esto es el parque y el monasterio, continuando un poco las directrices de lo que es las paredes de piedra seca, etcétera, ¿no? Bueno, y fotografías de la casa, que también esto también lo avanzamos. En cuanto a proyecto, pues sí, aquí tampoco nos vamos a extender porque hoy vamos a hablar más de agua, pero siempre buscamos un poco la importancia del agua, digamos, en este sentido, en el ciclo de vida de los materiales, ¿no? Un poco buscar un poco la huella de carbono, etcétera, etcétera, e intentar analizar cada uno de los materiales que vamos poniendo. Aquí, en cuanto a modelos energéticos, esta diapositiva os la ponía, en el sentido de que al final modelizamos lo que es la vivienda con modelos energéticos que son complejos y que son difíciles. Y luego, aquí estamos muy obstinados en comprobar la realidad que está pasando, ¿no? En este caso, esa vivienda se comprobó con Hulk, código técnico, con Energy Plus y con Passive House, ¿de acuerdo? Los 3 diferentes modelos de cálculo. Y luego tenemos 4 años de monitorización y aquí están los resultados esquemáticamente. En primer gráfico, en verde, veis aquí lo que es la vivienda. Está analizando básicamente los consumos de calefacción, refrigeración y agua caliente sanitaria. Veis que la casa funciona muy bien. A ver, es una casa que es positiva, es decir, produce muchísima más energía de la que consume, pero es que ya no es suficiente ser autosuficiente energéticamente. Aparte de la casa, está el estudio, está una piscina natural y está un coche eléctrico, que es el que empleamos continuamente. Y al final, la casa va sobrada, pero al final empatamos, pues, están ahí los números. Veis un poco la proporción. Lo que está claro es que los modelos energéticos que son complejos, encima ves que fallan mucho. Los más parecidos es Energy Plus, que es un motor de cálculo muy potente y se acerca bastante a la realidad, que sería el azul. El código técnico, pues ahí va alejándose, y el Passive es tremendamente sobrado, porque al final el Passive es un PHPP, que es una hoja de cálculo de Excel, que funciona, pero estamos pasándonos un poco de
de los cálculos. Allí veis un poco lo que gasta cada uno, la piscina, el coche, cada una de las cosas, y la producción fotovoltaica, y al final, bueno, esto, el consumo energético. ¿Por qué os explicaba esto? Porque al final el modelo del agua, cuando es muy fácil, es todo lo contrario del energético. El del agua es muy fácil de predecir. Al final el agua tenemos lo que tenemos, lo que llueve. En este caso aquí no llueve, unos 500, 550 milímetros, metros cuadrados al año. Ese es el agua que tenemos, ¿no? Y así como es muy fácil ser sostenibles a nivel de eficiencia energética, porque aquí tenemos sol, orientaciones, orientar bien, ventilas, etcétera, etcétera, es fácil, digo, te sobra energía y encima puedes cargar un coche eléctrico. En el tema del agua, que lo digo porque últimamente muchos clientes me dicen, no, yo también quiero ser eficiente en el tema del agua, no es tan fácil, ¿eh? El tema es mucho más fácil, pero conseguirlo es mucho más complejo porque hay lo que hay, ¿eh? Bien, aquí también lo paso a modo de recolección. Lo que hacemos es recoger todo el agua que podemos de las cubiertas. Hay dos aljibes. Os explico un poquito el funcionamiento para que tengáis un poco los pros y los contras, ¿no? Se recoge el agua de las cubiertas ajardinadas para un aljibe, y este aljibe está calculado porque nos aguanta para regar todo el año, digamos, en las épocas de verano, ¿no? Está compensado, y esto nos ha funcionado. De los 4 años nos ha funcionado 3. Este año ya no ha funcionado. Tenemos déficit de agua y hemos tenido que regar parte con agua de calle. Estamos conectados, ¿eh? Pero sí, funciona. La misma agua que cae, pues la vamos reutilizando. Bueno, aquí está un poco la monitorización del agua. Así como veis, la casa, lo que gasta la casa de estudio, esto es lo que llueve, lo que vamos a recoger, y veis que pero lo que recogemos ya no cubre ni la demanda del agua, ¿eh? de la casa con el estudio. Y miráis la importancia de lo que es una limpieza, de tener una piscina, ¿eh? Que es un elemento de agua, muy interesante, lo queráis, pero aparte del consumo energético que habéis visto antes, tenemos un consumo de agua por limpieza y un consumo de evaporación, evapotranspiración, que es tremendo, ¿eh? Porque al final decimos siempre, sí, en verano, en el peor de los casos lo tenemos medido, sí, 1 centímetro al día, es un gresite, dicen, o medio gresite, son 300 litros al día que evapora esta piscina, ¿de acuerdo? En caso de agosto, que hace el embate, el viento térmico, hace mucho sol, etcétera, etcétera. Lo digo porque que os llega otra vez la imagen que os he puesto al principio de las piscinas que había en Mallorca, ¿no? Y bueno, más que nada para hacer pensar un poco sobre todo esto, ¿no? Aquí tenemos mucha variabilidad de lluvia, vamos desde los 300, 250, 300 milímetros a los 1200 en la parte más del norte, de Tramuntana. Nosotros ahora mismo estamos por la mitad, por el 550, ¿no? Y nada, bueno, aquí veis un poco lo que os comentaba de la evaporación de la piscina, ¿no? Las puntas estas, en un día ahora normal o en invierno pueden ser 30, 50 litros que se esfuman, pero en verano os digo 300, es una cosa impresionante. Os voy a explicar 2 elementos de la casa que tienen mucha relación con el agua. Una es la cubierta jardinada, esta es la entrada de nuestro estudio, ¿eh? Bueno, está un poco al límite, es un tema también un poco de integración, porque es un poco con el parque, etcétera, etcétera. Pero en cuanto a agua es interesante en el sentido de que el tema, bueno, todas las capacidades, todas las cosas buenas que tiene una cubierta jardinada, que las conocéis, pero en esta lo que he medido que es cuando está seca más o menos y llueve, es capaz de absorber 20 litros metro cuadrado. Es decir, llueve 20 litros y no cae ni una gota en el aljibe. Todo el agua se recoge aquí, ¿eh? Es muy curioso, ¿eh? Y bueno, ya sirve mucho para amortiguar, ¿no? Trabajamos también en temas de urbanismo, por temas de SUT, de recogida de agua, la importancia del agua que muchas veces se deja de parte, ¿eh? De que se olvida un poco. Aquí, obviamente, la cubierta es con planta mediterránea, bajo consumo de agua, de recursos hídricos, etcétera, etcétera. Y por eso también todos los jardines aquí aguantan, el agua que recogemos nos sirven para regar, ¿eh? Otra parte del agua, que es la que cae sobre la cubierta de encima, que es de placas fotovoltaicas, esa sí que se recoge para uso de consumo de bebida. Aquí en Mallorca es un clásico recoger el agua para beber, ¿no? Y también cuando, como hay excedentes en invierno, sí que la conectamos con un bypass directamente al consumo de la casa, ¿eh? Intentamos coger lo mínimo de agua de calle, aunque sí que se recoge, ¿eh? Aquí veis, bueno, conocéis un poco el sistema de la cubierta jardinada. En este caso tiene bastante sustrato, ¿eh? Son casi 45 centímetros de tierra y se puede plantar. Esto era el primer año cuando se plantó, esto ya era el segundo año. Veis aquí un poco todo es planta de tramuntana,
mediterránea, ¿no? Esto ya es el tercer año, un poco veis un poco el ambiente, la euforia que un poco, bueno, va creciendo y la continuidad. Otro elemento que es importante, bueno, a nuestro gusto, es la piscina que os hablaba. Es una piscina natural, ecológica, que lo que hace, bueno, yo siempre lo digo, así como la cubierta es una cosa muy, muy eficiente y muy fácil de mantener, es un jardín que funciona solo, la piscina natural es un ecosistema más frágil, ¿de acuerdo? Pero es un potenciador de lo que es flora y fauna, aparte del disfrute de poder nadar en un sitio que el agua se puede beber, es al revés, además, cuanto más nadas, más limpia está, porque hay más movimiento. Y es mejor ducharse antes de tirarte. Cuando sales del agua no importa que te duches. Es un poco todo contrario de lo que es una piscina. No emplea productos químicos y, bueno, los nutrientes van pasando por lavas, tampoco entraremos en detalle, pero lo que hace es filtración. Incluso hay peces en la piscina, hay plantas. Las fotos son de allí, son las fotos de plantas. Los pájaros también, en el parque que hace 70.000 metros cuadrados. No hay agua y, por tanto, aquí es una fila en épocas cálidas de bichitos que van viviendo, hay abejas, etcétera, etcétera. Pero bueno, es una manera de integrar el agua en arquitectura y de una manera más natural, ¿de acuerdo? Bueno, veis un poco aquí el funcionamiento. Veis, está hecha también en la parte de las plantas, que en la parte más de depuración, el agua circula por debajo y acaba cayendo en 3 cascadas. Hay una búsqueda también de integración en el paisaje y en el jardín. Y eso que a mí me duele mucho, de hacer piscinas y que el invierno no las tapen, ¿no? Porque el cliente dice, no, es que en invierno no la quiero mantener. Claro, es una piscina, pero es algo más que una piscina, ¿no? Es el ruido, el ambiente en el jardín, es parte del jardín. Un poco verlo en ese sentido. Y bueno, tiene sus estaciones también. Pues hay a veces hay floración, a veces no, a veces se descompensa un poco más, pero bueno, es un elemento que se disfruta. Veis un poco aquí un poco el funcionamiento, ¿no? La piscina es muy alargada en el sentido de que también ayuda a ciertas aves. Ahora, dentro de unos meses que vienen las golondrinas, es un disfrute ver cómo pasan volando en el sentido longitudinal, que en caso de hacer una piscina redonda o cuadrada no se podría, pues también ir pensando en esas cosas. Estoy explicando cosas que no se ven. Bueno, también antes se han explicado, ¿no? Que no se ven, pero bueno, que el sonido del agua, el crear un poco de potenciación del ecosistema también es muy interesante. Y sobre todo también, y por acabar, porque no sé si me he pasado de tiempo, eso, nada, disfrutarlo, ¿no? Más en épocas de pandemia, ¿no? Que aparte del sonido y de la estética, todo esto, ¿no? El disfrutar del agua. Y nada, muchas gracias por la atención. Muchísimas gracias, Jaume, por este hermoso proyecto. Paso ahora a nuestros últimos ponentes, ¿no? Que ¿solo Jaime o Paloma también? Jaime. Ok, pues Jaime Oliver, que viene de la oficina OLAB. Se estableció esta oficina originalmente en Shanghái, se mudó a Madrid y actualmente tiene su sede en Palma de Mallorca, donde un equipo de 15 arquitectos, interioristas e ingenieros trabajan en una amplia variedad de proyectos. OLAB es una oficina dedicada al análisis urbano y la investigación cultural de la sociedad contemporánea a través de la práctica de diseño, arquitectura y estrategia urbana. OLAB ha sido recientemente premiada como la mejor oficina de diseño interior del 2019 en los Architecture Master Prize, seleccionada por The Zine como uno de los 6 estudios de interiorismo emergentes más interesantes de 2018 y anteriormente escrita por el Chicago Athenaeum como uno de los estudios de arquitectura emergentes más importantes de Europa. Este año 2019 la oficina recibió varios premios de arquitectura e interiorismos por su proyecto para el Hotel Can Bordeaux, recientemente inaugurado en el centro de Palma. Así que muchísimas gracias por estar aquí, Jaime. Adelante. Buenas tardes. Soy Jaime Oliver. Junto con Paloma Arnaiz dirigimos un estudio de arquitectura que se llama Bachelab. Es un equipo de 15 personas. Lo que vamos a enseñar es un trabajo colaborativo. Obviamente nosotros solo somos un poco más la representación, de alguna forma. Muchas gracias a ASA por la invitación y a Cosentino
por el espacio otra vez. Bueno, voy a ver si... Yo no sé si voy a conseguir llegar como todo el mundo, pero voy a intentar. Vamos a hablar sobre el agua. En lugar de intentar... queremos hablar... Más que hablar del agua en la arquitectura, lo que queríamos era hacer una reflexión sobre, un poco darle la vuelta y hablar sobre la arquitectura, el papel de la arquitectura dentro del agua, dentro del ciclo del agua, ¿no? Y cómo la arquitectura, pues, de alguna forma puede aprovechar, secuestrar algunos momentos de ese ciclo del agua para optimizar y sacar más provecho. Con algunos proyectos. Bueno, pues si el ciclo del agua lo entendemos, ¿no?, como precipitación, infiltración, acumulación, evaporación, condensación y otra vez, un poco pues dentro de ese ciclo, a ver cómo vamos sacando provecho normalmente de la arquitectura tradicionalmente, y es algo que no estamos inventándonos, sino simplemente vamos aprendiendo de arquitectura tradicional de siempre, ¿no? La recogida es obviamente una de las cosas más importantes y más obvias, el almacenaje en aljibes que nos permite recoger el agua en momentos de mayores precipitaciones y utilizarlo en momentos de más escasez, a través del filtrado, con el consumo, aguas grises, todo el ciclo, sistemas de riego, y vuelve otra vez al agua, al terreno. Ese es un proyecto que acabamos hace 6 o 7 años, que fue la primera casa pasiva que hicimos en Palma, en Génova. Y bueno, un terreno con una cierta pendiente, la orientación hacia el otro lado de la pendiente, unas vistas interesantes pero muy fraccionadas por la construcción vecina, y bueno, simplemente el programa se agrupaba por un poco requisitos del cliente en diferentes volúmenes, y esos volúmenes se colocan en función del mejor aprovechamiento de las orientaciones y las vistas, el solamiento. A la vez se rotan un poquito para acabar de ajustar mejor esas orientaciones, pues típicos dormitorios a este, la sala de estar a sureste es lo más óptimo, Mallorca, la cocina sur, etcétera, ¿no? En la terraza había una terraza que tenía un triángulo, que tiene un triángulo que permite desde esa terraza ver el mar, pero editar las construcciones colindantes, porque es una zona con casi demasiada edificación alrededor. Entonces ese triángulo nos permitía como editar y ver solo el mar. Es un edificio como pensado como muy desde dentro. Una casa sencilla, que bueno, con esas aperturas como muy dirigidas hacia esos momentos de vista, y una fachada norte pues obviamente muy cerrada, un interior más luminoso, y esa cubierta, que es una vivienda de 190 metros cuadrados, que tendrá de cubierta unos 160, permitía, bueno, pues como ese esquema un poco de, al final lo más interesante es cómo funciona esa vivienda, más que el aspecto, es cómo funciona. O sea, como que por un lado tiene esos recortes visuales, ¿no?, que es lo que hace que la casa se vaya abriendo hacia diferentes momentos, y el aprovechamiento del sol para que obviamente entre todo el sol posible en invierno y no entre nada en verano, estudiando muy bien las aperturas, pues ese triángulo que hay en la cubierta permite, ahí en la imagen de la izquierda, que entre dentro del salón, que esa pared funciona como un acumulador que luego suelta energía. En verano, en cambio, no entra nada de sol por esos mismos huecos, y bueno, pues la envolvente térmica y estanca continua, con la renovación de aire con recuperador de calor, y a nivel de recogida de agua, pues
pues esa cubierta que finalmente acabamos con un aligatado cerámico, porque era uno de los requerimientos del cliente. El cliente mallorquín acostumbraba a recoger el agua, ¿no? Como decías, para beber y tal. Era una cosa como muy importante, quería un material como muy limpio también. Y bueno, pues eso, con un simple depósito de aljibe de 40 metros cúbicos para recogida de agua general. Y luego la cubierta grande es la que se dedica un poco a consumo, que además, bueno, pues siempre, ¿no? Las primeras aguas quizá no se recogen todas porque están más sucias, pero en este caso, para recogerla toda, pues la propietaria le gustaba, incluso se podía subir a la cubierta y limpiarse su cubierta para todavía aprovechar más el agua de consumo, tirar menos agua. Y para nosotros fue la primera casa que hicimos en ese sentido y nos sorprendió que de una manera muy fácil sí que conseguías. Todavía no han encendido la calefacción a día de hoy y viven allí, es una gente retirada, que hacen un uso diario, pero que todavía no hemos encendido la calefacción en la casa, y se desconectaron de Maya, de la red de suministro de agua, porque es completamente autosuficiente. Entonces, bueno, con muy poco esfuerzo y un consumo responsable, como verdaderamente fácil y sorprende, porque bueno, pues en Mallorca nos traemos el agua en camiones, en barcos, ¿no? A veces en verano. Bueno, eso era algo como que empezamos, es la cubierta un poco donde se puede comprobar que esté todo bien limpio y tal. Bueno, ese uso de recogida pues es algo que obviamente se usa en todas las viviendas y esta es otra casa en terreno rústico, es una edificación de obra nueva, como económica, de una crujía de 6 metros para poder usar vigas más económicas, son 30 por 6, 180 metros, con unas vistas muy bonitas hacia el norte, pero la orientación buena está mirando a la montaña. Entonces, bueno, tiene esta especie de terraza cruzada que te permite estar en invierno al sur, pero ver la vista hacia el norte, ¿no? Ese hueco grande que quizás es como la única concesión un poco contemporánea dentro de esta arquitectura como muy vernacular, con los detalles típicos de la zona. Eso está en el Pla de Mallorca, en el centro, ¿no? Un poco hacia el norte, mirando hacia la tramuntana, y ese salón interior que en verano se abre totalmente las ventanas y se convierte en una gran terraza, y en invierno es el salón, pero que debajo de esa lengua es bueno, ahí es un poco cómo funciona esa construcción, como muy sencilla, que permite ver la vista a través, ¿no? Con una proporción. Es para un cliente amigo que es director de teatro y hablamos mucho de qué importante es la proporción en el paisaje, en la observación del paisaje, y ahí hablamos mucho cuando éramos pequeños. Los paisajes los recordamos en Cinemascope, ¿no? Entonces, bueno, pues esa proporción es 2:66:1, que es justo exacto la proporción Cinemascope, que nos recuerda un poco a ese paisaje. Y toda esa lengua debajo pues es un aljibe que bueno, pues que permite el consumo el autoabastecimiento de agua para la vivienda, ¿no? Pero otras oportunidades, ¿no? de cómo inmiscuirse en este ciclo del agua, también pues, bueno, la evapotranspiración y las ventajas un poco de oportunidades de refrigeración que pueden tener, ¿no? Efectos acústicos, como explicaba Ana. Esto es un edificio que estamos acabando aquí en Paseo Mallorca. También es un edificio pasivo, totalmente pasivo, bueno, passive house y todo esto. Está en una zona muy céntrica de la ciudad, muy colmatada, con un tráfico considerable,
con una zona del edificio con mucho soleamiento, orientación sureste, y una zona un poco más trasera que va a dar unas calles más pequeñas con algo menos de tráfico, ¿no? Donde se colocan las zonas privadas, los dormitorios, y en la zona frontal se colocan las zonas públicas. Entonces, en el centro, el acceso es lateral a la vivienda, y entonces la zona sur tiene este filtro solar de madera, estas lamas de madera que están puestas, tiene una disposición que permite la entrada de sol en invierno y que bloquea el sol de verano, ¿no? Y en el interior detrás de esta barrera, pues hay un patio interior en varios niveles, como más oscuro, obviamente, o más interior, que aprovechamos como oportunidad para hacer esta especie como un poco de la fotografía de cómo se está acabando. Algunas infografías, pues es como... Y esta es el filtro solar que estamos hablando. Y tiene pues la envolvente estanca y térmica, que permite mantener un poco la climatización, la ventilación cruzada con recuperación de calor. También cuenta con una climatización centralizada, en este caso, que también ayuda. Y este filtro que hace protección solar, que permite crear un poco una corriente, una ventilación cruzada hacia el interior del patio. Para que esa ventilación cruzada sea más óptima, pues mejor que haya un cambio de temperatura en el interior del patio, ¿no? Ese patio lo disponemos en varias alturas para iluminar un sótano que tiene unas zonas comunitarias, y lo que pues estamos ahí proponiendo es eso. Hay no sé muy bien, pero la ventilación cruzada con el agua, y hay una fuente, un chorro que cae y salpica bastante, y se va evaporando, salpicando, y por evapotranspiración un poco al condensar el agua pues crea este efecto de refrescamiento, ¿no? Esto es la entrada hacia ese patio, entrada con la vegetación en el interior, pero ahí veis el patio en el fondo, con esta línea de agua, y la cadena ahí está. Es que todavía no está acabado, pero está ahí ya se entiende un poco la cadena, y ahí es ese chorro que crea este humedal, que cuando todo crezca, pues esperemos que cree este efecto un poco de chimenea refrescante en el interior del edificio, que luego además es una oportunidad para esos efectos acústicos, sonoros, para mitigar un poco todo el ruido del tráfico de Paseo Mallorca, que es un ruido de tráfico pues intenso, y pues trabajando un poco con esa sensación acústica hacia dentro del patio, que vaya rebotando hacia todas las viviendas, ¿no? Es un poco este efecto del patio, y las viviendas al final, que hacia el patio interior tienen pues esa ventaja, ¿no? O esa oportunidad de mejorar la ventilación cruzada. Y luego otras oportunidades, y vamos como metiendo un poco dentro del ciclo del agua, pues la canalización del agua, pues que obviamente tiene que ver con la recogida y con los efectos acústicos, obtención o aprovechamiento de energía con geotermia, y luego diferentes efectos visuales del agua, ya como oportunidades también para acabar de inmiscuirse en este ciclo del agua, ¿no? Como según qué reflejos cáusticos o efectos atmosféricos que se pueden crear con el agua. Y ahí es un poco este proyecto que estamos haciendo, que estamos ahora en proceso. Es un proyecto en una zona rústica, cerca del mar, muy cerca del mar, amplio. Es un programa un poco complejo, una especie como de residencia,
tiene que ver con una nave agrícola y todo un proyecto de permacultura y agricultura en el campo, una intervención muy ambiciosa a nivel paisajístico y de regeneración de terrenos agrícolas para productos ecológicos. Y anexo a esta nave agrícola estamos haciendo esta otra, una especie de complejo, que hay unas zonas de residencias para artistas o para investigadores y unas zonas sociales para estos residentes y también otras zonas sociales para gente de fuera, ¿no? Está junto, bueno, es en la zona agrícola, obviamente la otra está protegida, es una NEI, pero es en la zona agrícola, la parcela, la propiedad es todo el recorrido y es un proyecto que nace a partir de las tancas que existen, que definen los muros antiguos que tienen un origen agrícola, que separaban la producción agrícola en el campo y que nos encontramos en esta parcela. También de la edificación antigua a la que esta parcela pertenecía, que es una edificación fortificada de defensa, que también es un proyecto que tiene que ver con las diferentes tipologías de adición en terreno rústico y diferentes tipos de patios en cada uno de los pabellones. Y cada uno de estas tancas o de estas áreas funciona como una especie como un hortus conclusus que es capaz de autoalimentarse en cada uno de esos pabellones, ¿no? Y finalmente, por un lado se autoalimenta y por otro lado tiene esa capacidad como de crecimiento, de ir generando cada vez más. Ahora hemos empezado con estos 5, pero dijimos que es un modelo ampliable, ¿no? Tiene un programa que tiene unas zonas de bienvenida, unas zonas de residencia, otras zonas públicas, unas zonas de agua, unos vacíos, unos vacíos verdes, ¿no? Unos recorridos de agua que une todas estas 5 zonas, una tipología que cada uno de los edificios, bueno, pues desde la retícula, el patio cruzado, el claustro, hay un patio de secuencia áurea, en fin, son diferentes construcciones tipológicas y unos muros que son estas tancas de las que hablaba antes que se van rompiendo para permitir los recorridos que van conectando las diferentes áreas y va todo conectado con este agua que es un exceso del agua de recogida que va recorriendo los pabellones, ¿no? Que tienen poca profundidad, excepto en una zona concreta que es una piscina, y cómo ese agua pues, produce pues eso, unos efectos acústicos, unos efectos visuales, etc. Bueno, esto es la planta de este proyecto. Bueno, el pabellón un poco más grande es la zona pública y luego bueno, los otros son residenciales, el de abajo es unas termas, ¿no? Es una arquitectura pues muy, de alguna forma, integrada, vernacular, que tiene mucho que ver con la arquitectura de su entorno, de alguna forma poco llamativa, ¿no? Discreta, pero extensa. En la maqueta se aprecia un poco más también la relación con el agua y con las diferentes tipologías. Y entonces, bueno, obviamente a nivel de consumo y de eficiencia, bueno, pues funciona con unos sistemas activos en verano y otros en invierno que se planean, posiblemente apenas se vayan a usar. Hay unos sistemas pasivos de verano y de invierno y hay un sistema de recogida y almacenaje de aguas pluviales y todos los sistemas Passive House. Pero como un poco lo interesante aquí era hablar por ejemplo, cuando hablamos de efectos sonoros o efectos acústicos, cómo interpretar esos efectos acústicos y dónde se traducían, ¿no? Que hay un pequeño mapa de las zonas donde nos interesa que esto ocurra en diferentes momentos del recorrido por este complejo, en las zonas de las habitaciones, en la entrada, etc. Solo pues,
por ejemplo, uno de ellos es la entrada. Esto sería un espacio entre, justo cuando uno entra, entre esta zona entre los muros, ¿no? que crean estos canales, pero entre paredes, que de alguna forma es un poco como un filtro. Cuando uno viene de fuera de la ciudad, antes de entrar en este sitio se encuentra con este filtro, mira lado y lado, y tienes este canal. Pero antes, ahora vuelvo atrás, donde está el diagrama es como la zona de entrada y bienvenida, que hay ahí una retícula de naranjos que da la bienvenida, permite algunos tipos de eventos, pero tienes esta entrada hacia la casa. Y ahí detrás de ese muro empiezan los canales. Entonces, tú no estás viendo el agua, pero ya lo estás oyendo, ¿no? Entonces nos parecía como muy importante ese recibimiento, que pasas a través de este patio, de esta retícula de naranjos, y estás ya de alguna forma oyendo el agua hasta que cuando justo entras ahí ya la descubres, ¿no? Pues momentos como este es un poco como oportunidades pues acústicas, ¿no? Luego la recogida, los canales, cómo podemos ir llevando el agua de un sitio a otro con una dirección o con otra para ir dirigiendo a los usuarios. Obviamente estamos ahí con las referencias de la Alhambra y etcétera, estudiando un poco con detalle pues cómo funciona el Palacio del Portal Bajo o el Palacio Comares, ¿no? Para ir viendo ese tipo de funcionamientos, cómo poder hacer estos recorridos. Hay esos momentos donde ese canal desaparece y es un momento más lúdico a lo mejor del agua. Y luego el aprovechamiento de la energía, como pues aquí realmente tampoco es que nos hace falta para la arquitectura, estos pabellones, un aprovechamiento de energía, porque tiene un consumo ya prácticamente nulo o nulo, pero hay un pabellón en concreto que son unas aguas, ¿no? Un pabellón de aguas y tal, un spa, que obviamente sí que necesita más consumo. Y entonces, bueno, ese sí que se aprovecha de la cercanía del mar y crea hay un aprovechamiento de energía, una geotermia contra el mar, y que un poco nos permitía momentos un poco también de más calor, ¿no? Y luego, por último, bueno, efectos atmosféricos como ondas y como pulverizadores en algunos patios centrales. Hay momentos de mucho calor y son pulverizaciones de muy poca agua, pero que en momentos puntuales, en días concretos, refresca el patio y puede pues realmente refrescar esos patios, ¿no? Y me faltaba decir los efectos visuales, también muy importantes, los reflejos cáusticos, que es algo que siempre le damos con mucha importancia. La oportunidad de tener un plano de agua es una oportunidad para ese reflejo cáustico en un techo, en una pared, que bien pensado pues son oportunidades. Y la Alhambra otra vez es una lección maravillosa de cómo se entrelazan las retículas. Vale, ya está. Bueno, pues básicamente ya ahí veis un poco los reflejos cáusticos y algunas zonas, como aquí el techo y tal. Bueno, pues esto es un poco del ciclo del agua, pues la recogida, la termorregulación, efectos sonoros, y un poco como vamos como estirando todo para ir aprovechando un poco más ese ciclo de agua, ¿no? Y ya está. Bueno, muchas gracias a todos. Cuando empezamos la sesión les dije que el cambio climático era el cambio del agua también, porque iba a afectar todo lo que era las transformaciones. Si queremos ir a un futuro realmente climáticamente resiliente, es evidente que tenemos, como hemos visto a través de todas las intervenciones, un cambio a la percepción del agua como efecto catalizador a todo lo que hacemos, ¿no? Desde la urbanización, todo lo que es la vivienda nueva, la vivienda colectiva. Yo creo que es un cambio de visión. Y ha sido estupendo las intervenciones de todos para este nuevo valor del agua dentro de la arquitectura. Tenemos que parar aquí y sí decirles que abajo se ofrece no agua sino vino, o sea que pueden bajar aquí y hacer las preguntas, yo creo que más de forma informal.
Es lo que me sugieren y creo que tienen razón porque ya son casi las 8 de la noche, o sea que por favor pasen abajo y muchísimas gracias a todos. Realmente estupendo estar escuchando del agua, pero con soluciones y también con nuevas propuestas de investigación, que era un poco lo que queríamos hacer aquí entre ASA y Consentino, en un espacio nuevo y con muchas intervenciones estupendas. Muchas gracias a todos, de verdad.